Saludos cordiales, Honduras. Esta mañana vamos a dedicar nuestro espacio para reflexionar sobre los alcances y las consecuencias de la violencia criminal en el país, con particular énfasis en la que se ejerce lastimosamente con alarmante impunidad en contra de las mujeres. Pero todos, al final de cuentas, terminamos siendo víctimas de este círculo oprobioso de la violencia, que a pesar de los pesares, a pesar de los dolores, a pesar de la acumulación de tanto pesar en la familia hondureña, de tanto derramamiento de sangre, y a pesar también de tener en el gobierno a la primera mujer presidenta, las cifras no nos muestran que se mejore en ese sentido en la vida del país. Y de tal modo ha sido el problema tan grave que en las últimas encuestas no aparece como la primera razón para preocuparse de los hondureños. La primera razón para preocuparse, el primer problema, la primera preocupación de los hondureños, según estudios de opinión pública, es el desempleo. Ya no es la violencia criminal. Tan acostumbrados estamos, tan familiarizados estamos a que haya violencia en las familias, a que haya violencia en la comunidad, a que haya violencia casi generalizada. Vamos a tratar de entender ese fenómeno tan complejo con expertos que van a ayudarnos esta mañana a comprender las cosas. Estoy honrado de recibir en el estudio de TV Azteca Honduras a varias personalidades, entre ellas la abogada Zeida González, abogada, criminóloga, psicóloga, solo dibujarle falta para ser perfecta. Y Ana Lucía Pérez, de una plataforma de mujeres que incorpora una serie de organizaciones no gubernamentales, una red de organizaciones de mujeres con el nombre de 25 de noviembre. Abogada González, bienvenida a nuestro foro. Gracias por estar aquí. Gracias, licenciado. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para ver en qué podemos aportar a nuestro país y también algunos mensajes o consejos para lo que es el gobierno. Por supuesto, mucho puede aportarnos usted con su conocimiento y su experiencia. Doña Ana Lucía, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un honor para mí. Siempre casi lo veo, siempre que puedo. Y pues, excelente tema, lo felicito. Le agradezco muchísimo su gentileza. ¿Puedo llamarle solo Ana Lucía o Doña? Ana es Lucía imprescindible. está bien. Ana Lucía está bien, es usted una muchacha muy joven. Ah. Abogada González, ¿cómo se explica esta barbarie a la que hemos llegado? Bueno, es que lamentablemente hemos llegado a un punto que no le encontramos explicación. No importa cuántas estrategias, cuánta incidencia que quiera presentar la Secretaría de Seguridad y el Estado de Honduras inclusive, la situación de la criminalidad y la delincuencia ha alcanzado desde hace más de 23 años índices increíbles. Ya nos hemos deshumanizado totalmente a nivel nacional. Este ya es un problema de Estado. No es un problema local, es un problema de Estado, de gobierno, que se necesita trabajar en conjunto con otras instituciones del gobierno inclusive. Ustedes desde los foros de mujeres, ¿cómo ven ese panorama criminal de Honduras? La violencia es generalizada, o sea, Honduras es un país violento, pero a pesar de que bajan los homicidios de hombres, no bajan los femicidios, ni la violencia contra las mujeres. Violencia contra las mujeres entendemos que nos pasa por ser mujer, por el rol de género masculino, femenino, la violencia sexual, violencia en la pareja, bueno, sí, claro que las mujeres también pueden ser violentas en la pareja, pero por el rol de género generalmente pues el hombre cree que la esposa, la mujer, la novia debe obedecerle. Y pues empieza la violencia. Según el Ministerio Público, una hondureña aguanta 11 años y medio de violencia antes de denunciar. Hemos hecho leyes desde el movimiento feminista, desde los 80s, 90s, en 1998 la ley contra la violencia doméstica. En este momento ya está en poder del gobierno la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, pero no sabemos por qué no la aprueban. No sabemos por qué no la aprueban. Se hizo por expertas, mujeres de todo el país, redes de mujeres,
expertas en derechos sexuales y reproductivos y no está aprobado. Entonces, esa ley viene a tipificar violencias que antes no estaban, como la violencia obstétrica, viene a priorizar a la niñez huérfana por femicidio, por ejemplo, para becas, salir al extranjero a estudiar, entre otros beneficios del Estado. Pero no está aprobado. No sabemos cuándo lo va a aprobar la presidenta. Además, también lleva el aborto por 3 causales, que la presidenta se comprometió en su plan de gobierno a aprobarla, pero no sabemos cuándo. Abogada González, ¿cuáles son los factores que llevan a las sociedades a esta criminalidad que nos aterroriza a nosotros? ¿Cómo lo estudia, cómo lo explica la criminología? Bueno, uno de los principales factores es la falta de oportunidades que tenemos en nuestro país, definitivamente. Ana Lucía hablaba de madres solteras, de hogares que hace falta una pareja que pueda inculcar valores a los hijos precisamente, pero también quiero mencionar algo sobre lo que dijo ella del femicidio. No, la violencia contra la mujer no es precisamente por su pareja únicamente. De hecho, el mayor porcentaje de femicidio está indeterminado, no hay una causa, es un 26%, luego está el 22% por delincuencia organizada y en tercer lugar está por la pareja. O sea que todavía no hay un estudio detallado de cuál es la causa principal del femicidio. Dicen por ser mujer. Creo que definitivamente una razón es por el hecho de que hay una lucha de poderes, ya lo que es hombre y mujer. Ya no estamos generalizando a la mujer como que es la que menos podía hacer o cosas desempeñar. Ahora está como a un nivel, estamos equitativamente con el género masculino. Entonces, ese poder que la mujer ha adquirido en la sociedad, laboralmente y en todos los espacios, quizás eso es uno de los factores que tenemos donde prevalece la violencia hacia la mujer en particular. ¿Cuáles otros factores, además de esos que se originan en el hogar, la falta de valores, la falta de acceso a oportunidades, el componente educativo, etcétera? ¿Cuáles otros explica la criminología? Bueno, se explica también que otro de los factores es, antes la mujer como que debería permanecer en sus hogares únicamente al cuidado de su familia. Ahora la mujer, como le menciono, está equitativamente, comparándonos con el sexo masculino, igualitario. Y una de las mayores causas que se ve de femicidio es en espacios públicos, no en espacios privados. O sea, ya la mujer sale, tiene más oportunidades sociales, laborales, entonces eso le permite ser víctima. Ese es uno de los factores. La oportunidad, la apertura que tiene la mujer ya en los espacios sociales, laborales y de toda índole. ¿De qué dependen esos factores disparadores de violencia en los últimos tiempos en Honduras? Bueno, yo creo que dependen primero de la falta de competencia que tienen las instituciones y el Estado en general, porque ya esto no solo es un problema de la Policía Nacional, del Ministerio Público con las investigaciones poco efectivas y de otras instituciones, inclusive la Corte Suprema de Justicia, las judicializaciones, la impunidad. Entonces, cuando no se trabaja en conjunto, no hay un plan de acción en conjunto, precisamente, va a disparar todos estos índices de violencia generalizada. ¿Cuáles diría usted que son las causas de la violencia que nos aterroriza? Pues, en efecto, el poco acceso a derechos humanos, a la salud, a la educación. Ahora, con las nuevas tecnologías, también es más fácil difundir información, pero mucha que se difunde es violenta, ¿verdad? También podemos decir algunas cuestiones religiosas, por ejemplo, la violencia contra las personas LGTBI. Entonces hay que diferenciar la violencia, pero tenemos algunos grupos vulnerables, como los grupos indígenas, la gente que es más pobre, sufre más violencia, lastimosamente. Tenemos violencia policial, pero bueno, yo creo que es el pensamiento y la cultura, ¿verdad? Que venimos de una sociedad que ha sido violenta y los derechos humanos son hasta hace poco y pues mucha gente lastimosamente arregla las cosas con la violencia por desconocimiento, por impotencia, entre menos nivel educativo, más violenta la persona. Así suele ser. Y también el rol de género masculino, por ejemplo, es como que se enseña a usar la fuerza, la violencia, está como
naturalizada, sobre todo para los hombres. Por eso también tenemos este fenómeno de hombres matando a hombres y a mujeres, solo que por causas distintas. Pero yo creo que sí, estigmas y falta de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si vemos la violencia policial hacia las personas más vulnerables, o sea, estas personas no han tenido derechos humanos. Si están en situación de vulnerabilidad, de pobreza, si venden droga, el menudeo sobre todo, son trabajadoras sexuales, la policía suele ser muy violenta con estas personas en vez de estar para servir y proteger, ¿verdad? Porque el Estado no ha estado ahí. Y muchas de estas personas también son menores de edad y no les importa. Y también son madres, son padres. Entonces sí vemos que la violencia es como una cuestión también de económica, ¿verdad? Entonces eso, el Estado no está para las personas y lastimosamente a veces cuando está solo es para la represión. Abogada González, ¿tiene importancia en el incremento de la violencia criminal en Honduras el fácil acceso a las armas, el poco control policial, el dominio territorial de grupos del crimen organizado en determinadas zonas del país que son impenetrables para la policía, la carencia casi absoluta de programas de prevención, los esquemas educativos que no nos ayudan a trabajar por la justicia y por la paz, etcétera? ¿Tienen importancia? Precisamente, claro que sí, tienen una gran importancia. Usted precisamente menciona el hecho de acceso a los lugares. Mire qué paradójico es todo el tema de violencia y de inclusive cómo lo manejan las instituciones nuestras, específicamente la Secretaría de Seguridad. Ahora mismo que se está llevando un plan de emergencia nacional por el tema del dengue, se está pidiendo permiso a las zonas conflictivas, a los mareros, para acceder y hacer estas limpiezas. Y se normalizó eso hace mucho tiempo. Exactamente. ¿Cómo es posible que la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, que son instituciones que están encargadas de velar y resguardar la integridad física y la seguridad de la ciudadanía hondureña, tengan que pedir permiso a los grupos criminales para poder acceder a la zona? O sea, es inaceptable. Es inaceptable. Sí. ¿Qué podemos esperar los hondureños, los ciudadanos de esto? Cuando inclusive ya es la 9ª ocasión que se amplía el estado de excepción. Sí. Se violentan los derechos humanos porque tienen autoridad que no les corresponde, que no les compete el poder tomar personas y llevarlas detenidas. Se violentan los derechos humanos. Pero también tenemos que aquí, si queremos ser equitativos, tenemos que hablar que también estas bandas de criminales violentan los derechos humanos de la ciudadanía en general. Así es que no podemos nosotros venir y solo hablar de que se les violentan a los criminales, por así sus derechos. Obviamente tienen derechos, como todos ciudadanos. Lo dice la Constitución de la República desde el momento que nacemos. Pero ellos nos violentan nuestros derechos también. Pero lo inaceptable es esto, que la Policía Nacional, que la Secretaría de Seguridad, cuando deben ir y armarse de sus efectivos, de sus estrategias, para lo cual ellos fueron formados realmente para combatir estos grupos delincuenciales, tengan que pedir permiso para acceder a las zonas y poderles ayudar a su salud, porque esto es una ayuda para evitar que se contagien más de enfermedades que puedan terminar en perder la vida. ¿Se familiariza la sociedad con la violencia? Hemos llegado a un punto donde considero que la sociedad se ha familiarizado con la violencia, al punto que inclusive en estos índices que ellos muestran y donde yo he sido una de las mayores críticas, que no coinciden los estadísticos que ellos brindan, la Secretaría de Seguridad, con el Observatorio Nacional de la Violencia, es porque precisamente no hay un trabajo en equipo, se ha normalizado la violencia y ellos reflejan lo que a ellos les conviene, que el pueblo hondureño. Pero considero que es una falta de respeto al pueblo hondureño, donde a diario vemos en todos los medios de comunicación, hablados, escritos, redes sociales, cuánto ha incrementado la violencia. Entonces, que nos quieran hacer ver, pensar o creer que se ha reducido la violencia. Ella mencionaba, se ha reducido los homicidios en relación al sexo masculino, pero se ha incrementado realmente los homicidios estadísticamente porque hay más muertes de mujeres, más muertes de niños, más muertes de adolescentes. Ahora no se respeta la vida,
no importa la edad, no importa el estrato social. También mencionaba el tema de la poca escolaridad. Considero que no es un factor determinante, porque en nuestro país hace falta sistema de atención, instituciones de atención psicológica. Pues yo puedo estar bien vestida y tener un nivel educativo bastante alto, y eso no determina si yo soy violenta o no lo soy, si soy criminal o no lo soy. A veces traemos factores de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestros centros educativos, donde traemos traumas. El problema de la salud mental no es exclusivo de los pobres ni de los ricos. Correcto. Así es. Exactamente. Entonces no es determinante para decidir, él es criminal porque le faltó. O en ese barrio hay más violencia porque son pobres. No, no es determinante. Claro. El estatus social realmente. Claro. Y lo que le planteaba del fácil acceso a las armas, del descontrol que hay de las autoridades sobre el mercado negro de las armas en este país. Eso es lamentable. Cuando hablamos de armas y de la indumentaria militar inclusive, pensar o escuchar que personas vestidas con indumentaria militar fueran las que asaltaron, las que mataron y que usaron la fuerza y la violencia contra ciertas personas, es lamentable porque, de acuerdo a mi conocimiento, existe una industria militar encargada del diseño y de elaboración de todo lo que ellos utilizan. Toda la indumentaria, sí. Así es que tampoco es una forma para decir que es delincuente únicamente porque fue y robó. ¿Cómo es posible que se pierda? Si se supone eso está inclusive codificado. Hay una seguridad extrema. Respecto a las armas también hemos escuchado ya, porque el tema de la criminalidad viene y viene de hace mucho tiempo, donde se pierden armas inclusive del Ministerio Público, armas que están ahí como pruebas, como evidencia de crímenes que se han ocurrido. ¿Cómo se pierden? ¿Quién nos va a explicar eso? Y en relación, así es determinante para que esto haya incrementado la violencia definitivamente. Mire, si vamos a ver las armas utilizadas específicamente en los homicidios, 56% son armas de fuego. 19% arma blanca, 17% sin determinar el tipo de arma. Entonces, ¿quién tiene acceso a ese porcentaje de armas de fuego? O sea, la ciudadanía en general no. Se supone que usted tiene que tener un permiso para portar armas. Escuchaba hace 2 días que detuvieron un operativo, un vehículo, y bueno, al abrirlo lo que habían eran armas, eran unos jóvenes. O sea, ¿cómo es posible que el arma de fuego campante ande a diario transitando por las calles de nuestra ciudad o del territorio nacional en general? Por supuesto. Doña Ana Lucía, ¿por qué nos familiarizamos con la violencia en esta sociedad? Porque el Estado ha sido violento, para empezar. O sea, el Estado todavía tiene mucha violencia, entonces la sociedad la reproduce. Si vemos, en efecto, el estado de excepción es violencia y tiene muy pobres resultados para todo lo que nos cuesta. O sea, las garantías constitucionales costaron años, décadas de guerras en la humanidad, que tuviéramos derechos humanos que se reconocieran en la Constitución y ahora están levantadas. O sea, y los resultados que dan son muy pobres. Entonces, eso más bien ha hecho que la policía sea más violenta. En cuanto a los femicidios, por ejemplo, sí tenemos una reducción de números, ¿verdad? En cuanto al año pasado, por ejemplo, hasta mayo del año pasado, según el Centro de Derechos de Mujeres, teníamos 149 femicidios, y hoy tenemos 114 hasta ayer, que ya tenemos algunos días de junio. Entonces sí hay una reducción, pero no podemos decir que por eso, o sea, se redujo la violencia, no es tan sencillo. Y vemos femicidios que son más crueles cada vez. El estado de excepción, por ejemplo, permitió que 3 militares violaran a una muchacha en Yoro, ¿verdad? En Yoro creo que fue, 3 militares, ella quedó en el hospital, creo que la dejaron por muerta, y en los medios de comunicación estuvo un ratito esta noticia y ya está. Entrevistaron al viceministro en ese momento, creo que por la cárcel que quieren construir en la isla El Cisne, y nadie habló de la muchacha. Entonces normalizamos la violencia porque la gente decimos, no es famosa, no es alguien con dinero, porque si fuera alguien influyente en la sociedad, obviamente sería el tema todavía, y seguramente esos militares ya estuvieran requeridos, no sabemos a dónde están. Entonces, pues, ya el llamado es a no seguir con el estado de excepción, así como lo han pedido relatores de la ONU, como el relator contra las muertes extrajudiciales de la ONU,
Morris Balbins, él ha dicho que ya se debe levantar y que está a la orden del Estado de Honduras para hacer políticas de seguridad reales, pero creo que el Estado no lo ha buscado. Le pido su aquiescencia para detener un minuto nuestra conversación y dar espacio a nuestros anunciantes. Gracias. 2 minutos nos separamos de la plática. Vamos a recoger esta mañana también, además de las experiencias, las opiniones y las interpretaciones de nuestras distinguidas invitadas a nuestro foro, vamos a recoger por unos minutos la experiencia y la interpretación que tiene un profesional de la criminología en El Salvador, dada la experiencia que tiene esa hermana república centroamericana en el combate a la violencia, a la criminalidad, con los resultados que todos conocemos. Le doy la más cordial bienvenida esta mañana a la participación del doctor Ricardo Sosa. Les saludo deseándole lo mejor. ¿Qué tal está? Buenos días, bendiciones, un fraterno saludo desde San Salvador, El Salvador en la América Central. Bendiciones para toda la República Hondureña. Que Dios siga prosperando a esa gran nación. Muchísimas gracias. Gracias por su gentileza de aceptar nuestra comunicación. El doctor Ricardo Sosa es, en otras palabras, o entre otras cosas, especialista en criminología, victimología, seguridad pública, seguridad nacional, centros penitenciarios, delitos de alto impacto, pandillas, crimen organizado transnacional, extorsiones, drogas, tráfico de armas, trata de personas, violencia homicida y feminicida. Ha sido formado en universidades de El Salvador, de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Doctor Ricardo Sosa, en una apretada síntesis, ¿qué ha hecho El Salvador en contra de la criminalidad? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, el presidente Nayib Bukele en junio del 2019 lanza su estrategia de seguridad denominada Plan Control Territorial. Un enfoque diferente, una estrategia y una política de seguridad pública y ciudadana bastante disruptiva de lo que veníamos acostumbrados durante los últimos 40 años. Esto incluyó un trabajo y una reestructuración de la Policía Nacional Civil con un trabajo policial guiado por inteligencia, con fundamentos de las ciencias policiales, las ciencias criminológicas, la victimología, y potenciando las áreas especializadas de toda policía, como es la seguridad pública, la investigación, la inteligencia policial. De igual manera, se le dio un giro al apoyo de la Fuerza Armada. Desde el 2019 a la fecha, se quebró con el esquema de que estas instituciones se habían visto tradicionalmente como enemigas, que había que mantenerlas en disputa. Ahora los titulares de las instituciones de seguridad pública y del Ministerio de la Defensa Nacional se denominan hermanos, se denominan aliados, y ha sido una clave el trabajo interinstitucional con el apoyo también de la Fiscalía General de la República, que fue invitada por el señor presidente Bukele a que conformara parte del Gabinete de Seguridad, y ahora se le conoce como Gabinete de Seguridad Ampliado. Toda la estrategia del Plan Control Territorial hasta ayer tiene 6 fases, que estamos en la fase número 6, que se le denomina integración, resolviendo las causas estructurales de la marginación, de la exclusión, y hay una guerra contra la pobreza y la pobreza extrema, lo que nos ha generado que por primera vez El Salvador, en 202 años de república, finalizó el año 2023 con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, ubicando a El Salvador en el primer lugar como la nación con menor violencia homicida en todo el hemisferio occidental. ¿Cuáles eran las cifras cuando comenzó el programa? Tan reciente como en la administración anterior que recibe el señor presidente Bukele, El Salvador era la nación más violenta sobre la faz de la tierra,
con una tasa de 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además de ser la capital del crimen, la capital del homicidio, El Salvador, como era conocido en aquel momento, además teníamos el nada honroso primer lugar en asesinatos de hombres, en asesinatos de mujeres y en asesinatos de niños, niñas, adolescentes y juventud. Eso era El Salvador cuando le entregó el gobierno al expresidente Salvador Sánchez Serén, que ahora está huyendo y asilado en Nicaragua. El programa de combate a la criminalidad del gobierno de El Salvador, presidido por el señor Bukele, ha sido fundamentalmente represivo. ¿Dónde dejan el componente de la prevención para evitar que todos los buenos resultados se reviertan y que la paz sea sostenible en el tiempo, doctor Sosa? Me parece que lo que se escucha de El Salvador a nivel internacional es lo que informan periodistas, lastimosamente salvadoreños, que trabajan para cadenas y para medios internacionales y que por 100 o 150 dólares de una nota periodística informan solo lo que sea para despotricar la imagen de El Salvador. Aquí hay sectores de medios de comunicación, de la prensa nacional, que prácticamente son adversarios del señor presidente Bukele, que odian al señor presidente Bukele y no les interesa la imagen de nuestro país, no han vivido en zonas bajo la influencia, el dominio y el control de las pandillas como estaba al momento que recibió el gobierno del presidente Bukele. Por lo tanto, tienen una visión distorsionada. La fase 1 de la estrategia del Plan Control Territorial fue el envío de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a las 10 ciudades con las mayores tasas de violencia y criminalidad. Ese fue el lanzamiento, luego se fue ampliando a todo el país. La fase 2 se denomina oportunidades. Tan reciente como en la fase 2 y en el mismo año 2019, se lanza la estrategia de oportunidades para los jóvenes que se encontraban en riesgo en condiciones de marginación y exclusión. La fase 3 de la estrategia se denomina modernización, que representó una inversión inédita en los cuerpos de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador, la Fiscalía General de la República, un primer esfuerzo para restaurar el talento humano, para restablecer reivindicaciones laborales y de otras prestaciones, así como de toda la tecnología y el equipo que necesitaban. La cuarta fase se denomina incursión de las fuerzas especiales y élites a los territorios dominados y gobernados por las pandillas. La fase 5 es la extracción de los cabecillas, de los homeboys de las pandillas criminales, de los asesinos en serie. Luego, la fase 6 es la integración, que es la reconstrucción de todo el tejido social y el combate a las causas estructurales de pobreza, marginación y exclusión. Por lo tanto, usted ve que tenemos dos fases claramente identificadas para prevención, para resolver causas estructurales y para llevar los servicios básicos asistenciales del Estado. En breve voy a retomar la conversación con usted, doctor Sosa. Quiero preguntarle a la abogada González, ¿qué le parece a usted los resultados que ha tenido El Salvador? O sea, increíble que luego de ser uno de los países más violentos ahora tenga el primer lugar en el menos violento. 106.3 por cada 100.000 habitantes a 2.2 por cada 100.000 habitantes. Es fabuloso. Eso significa que El Salvador vio la crisis como una emergencia nacional y como un problema de Estado y no algo de la policía. En Honduras... Repita eso, no se me vaya, repita eso, Salvador... porque eso se necesita hacer énfasis en Honduras para ver eso que usted plantea, que es la gravedad del problema. Exactamente. La gravedad. No lo hemos visto tan grave en Honduras. Definitivamente. Hemos caminado sobre los cadáveres, sobre la sangre, hemos vivido con miedo, aterrorizados, con el pánico de que algo puede pasarnos, con la casi certeza de que va a haber un amigo, un vecino, un familiar o uno mismo víctima de la violencia.
y no hemos visto eso como una cosa grave. Exactamente, y ese es el gran problema que tiene el gobierno de Honduras. ¿Cómo que se lo ha interpreta hecho, el fenómeno? Exacto, lo ¿Cómo ha se percibe? localizado. Y esto no es un problema local, es un problema Sí. de emergencia nacional. ¿O se de cree que Estado. solo es un asunto de la policía nada más? Eso es el mayor una error visión que pobre, tiene. sí. Imagínense que del 2000 a la fecha en Honduras tenemos 10.500 muertes violentas. Esto nos da 357 mensuales. Pero ¿En 4 años? No, del 2000 al 2023. Del 2000 al Ok, 2000, en 23 años. 23 años. Pero ¿qué ocurre también aquí? Nosotros tenemos que ver esto precisamente, hacerle un llamado al pueblo hondureño, al gobierno. Lo que pasa es que aquí todo se politiza y cuando lo vemos desde la forma o el ámbito político no vamos a avanzar. Honduras, El Salvador pasó a tener el primer lugar en el país menos violento ya. Nosotros somos a nivel de Centroamérica el país que tiene el primer lugar en violencia y criminalidad y el quinto de América Latina. Imagínense en la posición que estamos. Qué horrible. Y mientras no lo veamos como una emergencia nacional, como una crisis nacional. Qué horrible. No, y esto es trabajo no del gobierno, del Ministerio de la Público, sociedad entera, abogada. de la Corte Suprema y de la sociedad en general. De la sociedad entera. De la sociedad en general, porque lo que se están perdiendo son vidas. Ujú. Ya no hay esa sensibilidad humana, ya no tenemos respeto, no importa si es mujer, como le mencionaba, Ujú. si es un niño. Ujú. Las muertes de niños se han incrementado. Inclusive. Terriblemente, No sí. solo las de las mujeres, los niños. Ella hablaba incluso de la tecnología, claro. Todo lo que vemos en redes sociales es un factor también, pero tenemos que enfocarnos, como usted menciona, es un problema de los ciudadanos, desde la supuesto. casa, ver valores también. Por supuesto, ese es otro componente importante que vamos a dedicarle un tiempo más adelantito para conversarlo. Ana Lucía, usted comparte con la abogada González de que no hemos visto la globalidad del problema y hemos reducido nuestra visión y las políticas del Estado por eso fallan, a que es un asunto nada más de la policía, de una posta, de una patrulla, de un grupo de señores vigilando un barrio. Creo que como el gobierno, los integrantes del gobierno no viven la violencia realmente, la de la calle, andan con guardaespaldas, no se ocupan de hacer políticas públicas verdaderas, ¿no? Entonces empiezan con mano dura, que no funciona, o sea, no funciona. Y el gobierno de Nayib Bukele ha logrado muchas cosas, pero también hay críticas de derechos humanos. O sea, las organizaciones son críticas y tienen razón, y la política de seguridad no la va a poder sostener con la represión y con falsos positivos, encarcelando jóvenes donde nunca ha habido maras, pero los llevan como mareros. Incluso hay denuncias de que solo tienen una cárcel modelo y en las otras hay torturas y todo lo demás. Entonces sí, yo creo que es integral, pero tiene que escuchar el gobierno a la gente experta, ¿verdad? A las defensoras de derechos humanos. Pero más bien tenemos más ataques hacia las defensoras cada día, incluyendo de policías, militares, las defensoras de la tierra. La gran empresa privada también ha contribuido a esta violencia, porque, por ejemplo, el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Ese femicidio político, decimos, por su defensoría, solo por no cumplir con el convenio 169 de la OIT, la gran empresa privada, junto con el gobierno. Entonces no viven la realidad del pueblo para nada. Entonces sí se tiene que ver como un tema más integral, pero es una cuestión de cultura, que la gente no quiera delinquir, que tenga educación, que tenga un proyecto de vida. Pero si no tiene un proyecto de vida, pues es más fácil que delinca. Doctor Sosa, en 2 minutos, dígame, ¿en El Salvador esa es la razón de los buenos resultados? ¿Han visto la globalidad del problema? Porque usted me estaba planteando de un programa que tiene varias fases, entre las cuales me planteaba oportunidades, me planteaba también prevención, etcétera. ¿Es la visión del problema de la inseguridad lo que falla en los gobiernos para acertar en la solución del mismo? No, mi apreciación es que el presidente Nayib Bukele lee diferente la amenaza a la cual se enfrenta a la llegada a su gobierno. Y en El Salvador las pandillas son consideradas amenaza a la seguridad nacional. Han sido declaradas terroristas, pero ninguna de los presidentes anteriores tuvieron el valor ni la voluntad política para resolverle el problema a la gente.
El presidente Bukele, el 1 de junio del 2019, se comprometió ante los salvadoreños a recuperar el territorio y lo ha cumplido. Y de tal manera que de 9 de cada 10 salvadoreños apoyaron la reelección del presidente Bukele. Fue prácticamente un plebiscito donde más de 2.7 millones de salvadoreños le dieron el espaldarazo y le dijeron: mantenga la estrategia del Plan Control Territorial, mantenga el régimen de excepción, no queremos volver atrás. Es decir, el crimen organizado es el principal enemigo de las y los salvadoreños. Y por supuesto de que cuando usted encuentre ese respaldo popular y encuentra que las comunidades ahora pueden venir a El Salvador, y yo invito a las y los hondureños a que nos visiten y que yo les puedo servir de guía turístico para que vayamos a donde quieran. Aquí en El Salvador el control territorial está en manos del Estado, no está en manos del crimen organizado, ni de bandas, ni de las pandillas. Respóndame mi pregunta, doctor Sosa. Respóndame mi pregunta. Cuando fallan las políticas públicas por la seguridad, ¿es porque no se interpreta la globalidad del problema y se cree que solo es un asunto de la policía? Porque no se interpreta de manera integral y no se tiene un estudio de seguridad nacional. Además, las personas que están en autoridad usualmente solo son políticos y no se asesoran de personas conocedoras en temas de seguridad pública, de seguridad ciudadana, de prevención, de seguridad nacional. Y esto está haciendo que en América Latina la mayoría de gobernantes estén gobernando con base a ocurrencias, no a evidencias, y están dejando de lado a la ciencia y están dejando de lado los planes, las estrategias y las buenas prácticas que ya existen a través de la ciencia y a través del talento humano que tiene cada país. Ese es el mayor recurso que tienen nuestros países en América Latina, las mujeres y los hombres que pueden aportar. Por supuesto. Le pido aguantarnos un par de minutos, doctor Sosa, y a ustedes también, queridas invitadas, para darle espacio a nuestros anunciantes. Pero avancen con el café, me están resintiendo mi corazón que ustedes no disfrutan del café. ¿Ya se le enfrió? Sí. Ahora se lo cambio por un café caliente, brutalmente caliente. No, se lo voy a cambiar, se lo voy a cambiar. No. El café recalentado, un buen bebedor de café no acepta café recalentado. Esa es una regla que yo aprendí de ustedes los que disfrutan de café. Ahora les sirvo un café caliente, brutalmente caliente y amargo como el olvido. Amargo. Como el olvido. Amargo. En un instante se lo sirvo. Una pausa, por favor, muy breve. Gracias por seguir con nosotros. Este es nuestro foro Hablemos con Hechos que emitimos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana por TV Azteca Honduras. Repetimos nuestra emisión por la noche, a partir de las 10, después de los deportes, luego de que la princesa Diana y todo su equipo les dejen vastamente informados sobre el mundo del deporte. Esta es la retransmisión de nuestro foro. A cualquiera de las horas, si usted no tiene algo más importante que hacer, acompáñenos. Para nosotros obviamente es un honor y trabajamos, se los aseguro, trabajamos con dedicación de orfebre, con paciencia de artesano, con el mimo de una madre. Así trabajamos, por darles un foro de calidad a través de nuestra frecuencia en esos horarios. Si en esos horarios no le ha sido posible acompañarnos, en las redes sociales, en cuanta plataforma exista para la comunicación de hoy en día, ahí hay un espacio de TV Azteca Honduras. Gracias por acompañarnos. Le garantizamos que recibirá de nuestra parte televisión limpia, televisión decente, honesta, periodismo independiente, con el ánimo profundo de construir una mejor sociedad.
porque si de récord se trata, aquí en esta casa televisora tenemos el récord mundial en amor a Honduras. Y eso nos hace ser buenos acompañantes suyos. Gracias por el honor. A todos, gracias por el honor. Hablamos hoy de la desbordada violencia que abate a nuestra sociedad. Estimadas invitadas, uno de los acápites que les planteé como un pilar de preocupación es esa normalización de la violencia. Uno de los problemas es el enfoque. No concibe el gobierno ni la sociedad empuja a que el gobierno lo conciba así como un problema grave, gravísimo. Grave, gravísimo. Y segundo, lo hemos ido normalizando. En la vida hemos ido asumiendo que así es. Hay grandes generaciones de muchachos hondureños que crecieron en una sociedad violenta. Entonces para ellos es normal cuidarse, vivir en casas con unos muros enormes o protegiéndose con 5,000 candados. El hondureño ve pasar un carro 3 veces y ya se asusta, ya cree que es el anuncio de un posible acto criminal. En otras sociedades no es así. En otras sociedades, en un barrio de Estados Unidos, por ejemplo, ven pasar un carro 3 veces y a la tercera vez le preguntan en qué puedo servirle. A lo mejor anda buscando algo. Hemos normalizado tanto la violencia que no nos extraña ver que la primera persona que nos recibe en cualquier institución es un hombre con una ametralladora, con un arma de destrucción masiva. El paisaje urbano en una cuadra que recorra usted en Honduras, hay 5, 6, 7, 10 puertas con un hombre armado en cada puerta y pasan delante del cañón de sus armas niños, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos normalizado tanto la violencia que nos hemos familiarizado y nos hemos acomodado a tal grado que en el último estudio del equipo de reflexión de la Iglesia Católica aparece el desempleo como principal problema. Hay otro problema en el segundo lugar de las preocupaciones y solo es el tercero o cuarto, la violencia y la inseguridad. Y cada uno va sorteándola como puede. Cada uno va en el sálvese quien pueda. Eso no es normal. Hace mucho tiempo que vivimos en una sociedad anormal desde ese punto de vista. Perdónenme que me extienda en esta reflexión, pero es para darle paso a una reflexión en este sentido. ¿Qué consecuencias tiene que normalicemos la violencia? ¿Estamos ayudando a que permanezca? ¿Estamos ayudando a que se multiplique? Sí, definitivamente. Yo incluso me hice imágenes de esas caminatas o esos desplazamientos nuestros en medio de cada retén, podría decirles, como que viviésemos en un estado de guerra constante cuando pasamos por todos esos lugares y vemos personas armadas, como lo menciona el abogado. Entonces uno se hace hasta una imagen directamente y el niño lo ve y, ok, es normal, pero también es delicado. ¿Cuál es la parte delicada? Esas personas que utilizan esas armas realmente están formadas para el manejo adecuado, tienen un perfil de esas personas donde se haya trabajado en el tema de violencia con ellos, porque también vemos que somos a veces agredidos, parte de la sociedad, por estos que están dándonos protección, entre comillas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que solamente se cumple un pequeño requisito. Debe de haber un perfil bien creado de las personas que están manejando un arma, que son guardias de seguridad, que están a cargo de una seguridad personal o privada. Y es como que vivamos en un estado de guerra constante. Esto no es normal. Entonces, lo anormal lo hemos normalizado. E inclusive, yo soy madre, tengo un niño pequeño, en ocasiones lo veo jugar en sus redes sociales, en sus dispositivos, juegos que para mí son muy violentos. Y es ahí donde viene nuestro rol de padre y hacerle ver, o sea, está bien que juegues, pero no está bien el uso del arma. No está bien que creas que conocer una arma o andar una arma o hacer uso de ella es nada agradable. Solo lo haces si te ves en un extremo estado ya de peligro. Porque hay personas que andar un arma los hace creer que son
más fuertes, que son inmunes, que es un gran problema el Y manejo de ante la las armas. reproducción de violencia casi nadie hace nada, casi nadie ve el problema de fondo que hay, que es la carencia de salud mental para convivir en sociedad. Ve que todas las disputas, por pequeñas que sean, en el tráfico, una señora le sacó una pistola a un muchacho porque le tiró agua al vidrio del carro. No pasó nada más que la murmuración en las redes sociales de alguien que la grabó y alguien que la publicó y le pusieron un apodo y no pasó nada. Nadie de las autoridades de este país nos dan explicaciones. No nos dan explicaciones de nada. Pero ¿qué es lo que pasa, abogado? Ok, usted mencionó el hecho de que pasa una persona 3 veces en su vehículo. Yo misma a veces he sentido temor cuando voy conduciendo y veo pasar personas en sus motocicletas, que van 2, que se me acercan mucho. Quizás no tienen nada que ver con la delincuencia y el crimen, pero nosotros vivimos en un estado de tensión porque sabemos que hay mucha inseguridad, mucho crimen. Vemos un vehículo. Usted hablaba de nuestras casas. Vivimos encarcelados en nuestras propias viviendas porque creamos barreras para protegernos. Hablo de muros, tenemos mascotas. Yo escuché a un compañero que tiene como 15 perros en su vivienda. Para que hagan ruido cuando se acerque un ladrón. Y para nosotros es importante el ladrido de un perro. Aquí hay una forma de poder detenerse para entrar a cometer cámaras de seguridad, empresas de vigilancia. Hay miles de barrios nuestros donde hay un portón en cada cuadra. Entonces, y que está privatizado esos 100 metros que nadie puede circular libremente como lo garantiza la Constitución. Todo eso no es normal. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos también al punto donde en las mismas, se mencionó las cárceles. O sea, nosotros ya vivimos en una prisión. Tenemos 25 centros penitenciarios en Honduras. No les gusta que se mencione el tema de que es un autogobierno lo que hay dentro de estos centros penitenciarios. Sí. Pero tienen mayor control externamente estas bandas de criminales que la misma Policía Nacional en nuestro país. Quiero esta mañana agregar a las reflexiones que ustedes nos comparten la de una personalidad del Centro de Mujeres o del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, que es una institución muy prestigiada de nuestra sociedad. Ahí nos atiende unos minutos muy gentilmente esta mañana doña Cristina Alvarado, a quien le agradezco mucho su gentileza. Señor Alvarado, muchas gracias por atender nuestra comunicación desde TV Azteca esta mañana. ¿Qué interpretación quiere hacerle usted a la sociedad hondureña sobre la desbordada violencia que nos aterroriza a todos ahora? Muy buenos días, señor Vanegas, y es un placer el compartir este espacio con usted y con las personas invitadas. Y creo que es bien importante, escuchaba sus reflexiones y de alguna manera concuerdo con algunos de los análisis, porque creo que es bien importante reconocer esa normalización de lo anormal, de normalizar la violencia en la vida de las mujeres, y creo que es bien importante reconocer que toda esta violencia que se gesta es un producto social. Nadie, absolutamente nadie nace violento. Ni las mujeres nacemos para tolerar la violencia, soportar la violencia en nuestros hogares, ni los hombres nacen en sus genes con esa carga. Eso se aprende. Y creo que es bien importante que lo reflexionemos, porque efectivamente hemos hecho de la violencia un medio para resolver conflictos. Y eso históricamente las mujeres lo hemos señalado. Cómo se gesta en los hogares hondureños estas violencias, y no es una particularidad de Honduras. Si lo vemos, tendríamos que analizar cómo se instrumentaliza la violencia, y lamentablemente lo que vemos aquí es un abandono total o parcial o medianamente atendido de lo social. Y tenemos que vincular las violencias con los problemas estructurales y las desigualdades históricas, sociales, económicas y políticas. Sin embargo, yo quiero llamar la atención también para que profundicemos en ese debate que está pendiente, que tiene que ver cómo se gestan las violencias en los hogares, cómo normalizamos esta situación al punto en que ustedes escuchan
que efectivamente hemos venido transitando por cambios en esta sociedad y hechos que no mirábamos en el pasado o probablemente ocurrían, pero estaban ocultos en cuatro paredes de casa. Y si algo hemos hecho las feministas es sacar la violencia de las casas para hacerla pública. Y por nuestras luchas reivindicativas y organizadas hemos logrado contar con mecanismos, con protocolos, con leyes. Sin embargo, aún hay una resistencia de la sociedad a transformar esos patrones culturales que incitan a la violencia y que asumen que la vida de las mujeres está bajo el control y dominio de los hombres. Y ese patrón se reproduce si nuestros hijos e hijas conviven en esos espacios y se va reproduciendo porque empiezo a vivir violencia desde muy pequeña, soy maltratada o veo el maltrato que hacen hacia mi madre. También en ese hogar están viviendo violencia sexual. Ya lo dicen los requerimientos fiscales del Ministerio Público, el 75% de las denuncias son de agresores que tienen un vínculo afectivo familiar o bien cercano a la familia. Entonces, si no estamos atendiendo esta situación y vemos la seguridad como proveer, como remilitarizar la sociedad, ¿verdad? Tener más policías, más militares, más armas, y descuidamos la prevención, las campañas educativas, la promoción de... Las causas, al fin de cuentas las causas. Las causas, al fin de cuentas las causas, Darío. Sí. Y creo que esto es bien importante porque entonces estamos, ¿qué le digo? Apagando fuegos y poniendo pañitos a una situación que es grave. En ese sentido, y que nos tiene que hacer reflexionar. En ese sentido, doña Cristina, ¿las mujeres se sienten protegidas por el gobierno dirigido por la primera mujer presidenta? ¿Ha mejorado o es lo mismo de antes? Vea, creo que es que tampoco contribuimos mucho a decir fue mejor antes o es mejor ahora. Cuando sé que la presidenta colocó desde el primer día de gobierno, cuando fue investida con esta figura de la presidencia, que no nos iba a fallar a las mujeres. Lamentablemente ella no es la única que hace gobierno y yo vengo cuestionando eso y digo, bueno, escogieron a un funcionariado público que no entiende lo que es el servicio público y que creo que yo también digo, me cuestiono, ya no quiero decirles funcionarios públicos porque no funcionan, porque asumen que lo público es personal, es mi hacienda personal, es como un feudo y no están dimensionando que deberían de orientarse desde investigaciones integrales, desde la participación de equipos multidisciplinarios que nos ayuden a comprender estos fenómenos. En ese sentido, ¿les falló? ¿Les falló? Dígame. ¿Les falló Xiomara? Pues Xiomara no ha fallado, creo que ha fallado todo el entramado público, toda la institución gubernamental, porque no dimensionan las complejidades de las violencias y asumen que ese es un problema de las mujeres y no del país y que no es un problema estructural. Y en tanto continúen actuando de manera aislada y no tengan una visión integral donde los oriente efectivamente políticas públicas que les permita accionar, desarrollar protocolos, que permita también hacer proyectos pilotos que nos acerquen a la comunidad, generar comunidades conscientes de que la violencia arrebata la vida de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adultos, de los hombres, y que es importante sobre todo vincularlo con esas desigualdades económicas históricas que nos llevan también de alguna manera a resolverlo desde participando en la delincuencia. Por Sin supuesto. embargo, la violencia que se gesta en los hogares hondureños no está mediado porque tenga una diferente clase social. Aquí estamos atravesadas. Yo siempre digo que las violencias en la vida de las mujeres
es la casa común, porque no importa que sea Claro. abogada, que sea Por una supuesto. señora que limpia casas. Por supuesto, el terror es para todos. todas. El terror es para Exacto. todos. Por supuesto. Y esta indefensión que vemos, que se instala, lo vemos porque, vaya, más que nunca ahora estamos viendo hechos de violencia de los hombres que son parte de la policía, de los militares, del Ministerio Público, de que están siendo acusados de que han cometido femicidios, violencia sexual, agresiones, Claro. Violencia hacia sus esposas. Entonces, vemos también en los diputados el comportamiento que tienen con sus compañeras, pero además también con las otras mujeres. Entonces, si no vemos, si no complejizamos, si no debatimos y transformamos esta situación, difícilmente esto va a cambiar, porque si lo estamos viendo, como usted bien lo señalaba, si estamos más enfocados en este momento, en las próximas elecciones y no en resolver esta situación que es grave, entonces esto no va a cambiar. Por supuesto. No va a cambiar porque además es el concurso del Estado de Honduras, y el Estado de Honduras somos todos y cada uno de nosotros con el gobierno. Y lamentablemente yo veo, si permanecen esos índices de impunidad horrorosos, sí, cuando estamos hablando eso es gravísimo. 95%. Eso es gravísimo, porque esa es la otra parte del círculo, la falta de sanción. Le voy a pedir una reflexión después de nuestra pausa, doña Cristina, si me hace el favor de esperarnos un par de minutos todavía. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes, solo nos separamos 2 minutos. Y si quieren más café, hay más café. Gracias, gracias. Doña Cristina Alvarado, le quito un minuto nada más para que me deje algunas recomendaciones. ¿Qué quieren decirle a la sociedad en general, más allá del gobierno, más allá de los operadores de justicia, de los jueces, de la policía, de los investigadores, del Ministerio Público, etcétera? A la sociedad, ¿qué quiere decirle el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla para terminar con esta barbarie? Unas recomendaciones en una apretada síntesis de unos segundos, por favor, doña Cristina. Solidaridad, sororidad, denuncia, que no toleren esas violencias, que trabajen a nivel comunitario para transformar esas relaciones, y particularmente a los hombres que efectivamente reflexionen. Ese comportamiento machista está lesando la vida de las mujeres y de alguna manera también les afecta a ellos, porque no es posible continuar y promover tanta violencia. Y creo que este es un asunto que tenemos que juntarnos para resolverlo. Doña Cristina, muchas gracias. Deseo para usted lo mejor, muchísimos éxitos. Muchas gracias por lo que el Movimiento por la Paz ha hecho por Honduras. Todo nuestro cariño y todo nuestro aplauso para ustedes. Gracias y que todo vaya mejor para todas. Darío. Muy amable, doña Cristina Alvarado, una de las lideresas del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Abogada Zeida González, ¿qué recomendaciones quiere hacer usted para que las políticas públicas adviertan de la gravedad del problema y puedan generar soluciones en Honduras? ¿Qué recomienda? Primero, que esto no es un problema local ni de la policía, es un problema de Estado, de la sociedad en general. Eso es importante porque dependiendo cómo se ve la cosa, así se puede atacar. Así se va a trabajar. Es decir, trabajar. Si uno de nosotros, perdónenme que voy a ponernos de ejemplo para no afectar terceras personas. Si uno de nosotros tiene una pequeña gripe y no atiende la gripe, eso se le va a convertir en una neumonía, en una pulmonía. Pero si no lo entiende como un problema grave de salud que tiene que atenderlo lo más pronto posible, y va con calmantes, y va con la pastillita que compra en la pulpería, y va con un tecito de hierbas, no va a resolver y el problema se va a volver más grave. Es decir, con colocarnos de espalda a la realidad,
la realidad no cambia. Exactamente. Entonces, eso es fundamental y me parece valioso que usted lo aporte, abogada González. Exactamente. Otro tema es atacar la violencia desde el área institucional. La violencia se está fortaleciendo inclusive institucionalmente Sí. y lo hemos visto. Entonces, si desde lo interno del gobierno vivimos en un estado de violencia, ¿qué estamos dándole a la sociedad? Más violencia. Entonces, como representantes de una sociedad, de un gobierno, tenemos que caer en esa realidad. ¿Qué estamos transmitiendo a la sociedad? Violencia más violencia. Genera más violencia. Entonces, se normaliza nuevamente. Atacar el tema de la falta de oportunidad, de desempleo. Mencionaban si la presidenta lo está haciendo bien. La presidenta, desde el 2017 se creó la mesa interinstitucional. Habían 10 acciones prioritarias para ejercitar ahí y limitar lo que es que avanzara la criminalidad y la violencia contra la mujer específicamente. Se creó la línea 114, 55 mesas de trabajo para unidades de denuncia y campañas de prevención. Pero podemos implementar todas estas actividades, acciones, estrategias, pero si no las ponemos en marcha, Así. o el plan está orientado de forma equivocada o centralizado en un espacio en particular, Claro. no vamos a cambiar. la realidad. O muchísimo menos si eso es llamarada de tusa. No sé si ustedes que son tan modernas entienden No, sí esa expresión de Claro, nosotros los por campesinos. supuesto. Llamarada de tusa, que es un ratito nada más, que es decir, por una muerte de impacto, por una incidencia, por una ocurrencia, como decía el doctor Sosa, se genera una reunión de todos los encorbatados del gobierno, llaman al Ministerio comisión. Público, a los jueces, a las policías, los policías van todos armados, todos condecorados, hacen una conferencia de prensa, pero terminada esa reunión no hay nada en concreto. Es un distractivo nada más. Sí, o Es por un mostrar distractivo. que se está haciendo algo, pero en la práctica de todos los días Exacto. no se hace. Vamos a concluir con eso después de despedir a nuestro invitado del Salvador, el prestigiado criminólogo don Ricardo Sosa. Doctor Sosa, mi última inquietud para usted, para que nos responda en un par de minutos. ¿Qué hacen en prevención y cuáles son los modelos de prevención de la violencia en El Salvador, como ejemplo para sus vecinos, ahora que han llegado a números tan envidiables de pacificación en ese país con sus políticas públicas? Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar el trabajo de la licenciada González. Es una criminóloga de mucho prestigio en nuestra región, en Centroamérica y el Caribe. Y pues yo apelo a que así como está ella, existen otros profesionales de la criminología y de la seguridad en Honduras que no han sido tomados en cuenta para poder brindar aportes técnicos e insumos al plan de gobierno en materia de seguridad. Luego, en relación a su consulta, en El Salvador el gobierno ha impulsado diferentes líneas de acción. En primer lugar, aquí desde la llegada del presidente Bukele se está recuperando a los niños, niñas y adolescentes que regresen a la escuela o que vayan a la escuela, porque la educación es una base fundamental del proyecto de El Salvador. Hay una visión de 20 a 40 años. Por primera vez estamos trabajando como país para la siguiente generación. Además, se están resolviendo las causas estructurales de la pobreza extrema, la marginación, la exclusión. Se está llevando los servicios básicos asistenciales, hay que decirlo con mucha propiedad todavía. Este día hay regiones que no tienen el servicio de agua potable y de energía eléctrica, pero los avances, me parece que vamos en la ruta correcta de en los próximos 5 años resolver esta temática. De igual manera, el gobierno ha puesto a disposición una universidad en línea sin costo, en lo cual ya hay 7 carreras técnicas y algunas licenciaturas que están disponibles adicional al programa de la Universidad Nacional de El Salvador. De igual manera, hay un programa de cultura, arte y deportes que está llevando a las comunidades, a los cantones, a los barrios, a los caseríos, todo este tipo de dinámicas, no para
formar profesionales ni atletas élites. Si eso se logra es un segundo objetivo, sino para la salud mental y prevenir todas las implicaciones que tiene, como las posibles causas de suicidio, de dependencias, de alcoholismo, de drogodependencias y otros factores de riesgo. Por eso el trabajo, ahora la seguridad, la inseguridad, las maras, las pandillas, las bandas, aparecen en los problemas 10 al 15 en las encuestas de opinión. Por eso ahora el presidente Bukele ha dicho que la ruta es la economía, y como si usted tiene seguridad en una nación, logrará el desarrollo nacional y el desarrollo personal. Me parece que el modelo de El Salvador tiene algunas buenas prácticas que deberían de ser estudiadas, reflexionadas, y no es un pantalón a la medida que le cabe y le queda a todos los países. Hay llaves en el modelo del presidente Bukele que creo que es ahí donde algunos países han cometido el error. Pero fundamentalmente esto implica una estrategia, implica ciencia, y es un plan que, hay que decirlo también, es diseñado y creado por salvadoreñas y por salvadoreños. No es copia de nadie, no hay un libro, no hay un manual, y la gente está feliz. Hay prosperidad, y por primera vez el que les habla disfruta de una paz, de una tranquilidad, y tenemos esperanza de vivir una mejor y diferente vejez. La vejez suya está lejísimo, doctor Sosa, no estoy hablando de ello, todavía no llega. No, a lo que me refiero es que nosotros tenemos que trabajar para una nueva generación. Lo entiendo bien. En la familia. Lo entiendo bien. La familia, la primera infancia de los 0 a los 7 años, es la clave para transformar la sociedad. Lo entiendo bien. Usted a la distancia, no sé qué edad tendrá, pero por la pinta parece de 78. Yo creo que yo estoy feliz con la edad, ya tengo canas. Fantástico. Y le doy gracias a Dios. Fantástico. Por la salud que me da. Por supuesto, y que se multiplique su salud, su bienestar y sus éxitos. Gracias, doctor Sosa, muy amable. Dios le bendiga. Le espero en el futuro. Para la República Hondureña. Gracias. Un saludo para las invitadas. Muchísimas gracias. Gracias. Ana Lucía Pérez, ¿qué recomiendan ustedes desde la plataforma de mujeres para terminar con este monstruo que nos está haciendo perder tantas vidas, nos pierde la paz, la confianza, y que ha alterado completamente la vida de los hondureños? La educación, el conocimiento de nuestras leyes, la investigación. Aquí no hay investigación. O sea, por eso no podemos llegar a las causas reales y no proponemos soluciones, porque no se estudia realmente. Entonces hace falta mucha investigación en muchos temas en Honduras, porque a veces yo pienso, me gustaría hacer un diagnóstico de género en el Congreso, en el gabinete, y preguntarles cosas como, es que yo me dedico más a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pero yo pienso, si les preguntamos a las y los diputados, si una mujer, por ejemplo, después de tener relaciones sexuales, si hay eyaculación adentro y va a orinar, ¿va a quedar embarazada o no? Cosas tan sencillas. Porque justamente lo que queríamos con la Ley de Educación Sexual Integral y de Prevención de Embarazo Adolescente era eliminar esos mitos. Pero lastimosamente la presidenta la vetó. Entonces nos quita un elemento contra la violencia hacia las mujeres. Entonces seguramente tendríamos menos femicidios si hubiera más educación en ese sentido. ¿Qué otras recomendaciones quiere dar? Me lo explica después de una pausa, si le parece. Esta es la última vez que interrumpo la conversación, se los aseguro. Estoy conversando aquí con nuestras distinguidas invitadas, doña Ana Lucía Pérez y doña Zeida González, hablando sobre la desbordada violencia criminal en el país, con un enfoque particular en lo que ocurre con las mujeres, que uno de los graves problemas que tenemos para atacar el problema de la inseguridad y la criminalidad es no entender la cosmogonía del fenómeno, no entender toda la problemática y creer que desde la institucionalidad se debe trabajar
por imagen o por percepciones, como si la Secretaría de Seguridad, como si el Ministerio Público o como si el Poder Judicial estuviesen en una competencia o en un concurso de popularidad. Correcto. Esa es una equivocada interpretación de las funciones. Yo no acepto a un ministro de Seguridad que nos esté diciendo todos los días, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Él no tiene por qué estar en un concurso de popularidad ni de percepciones. Él debe hacer que estemos bien. Pero si me dice vamos bien solamente porque han muerto 3 hondureños menos que los que murieron en 1998, hombre, qué consuelo de señor. Es decir, está equivocada la visión, la interpretación del problema. ¿Qué me dice usted como criminóloga, doctora González? Totalmente equivocado y desacertado el ministro de Seguridad, el señor Sánchez. Yo siempre lo digo, porque yo creo que como hondureños tenemos que decir la verdad y mostrar la realidad al pueblo que nos ve y que nos escucha. Como mencionó usted, a veces considero que es un concurso de popularidad entre ellos mismos, porque la misma viceministra lo ha mencionado, las falencias que tienen en su institución cuando dice sabemos dónde está X persona, y si saben como institución, ¿por qué no han hecho algo para recuperar esa persona? Otra situación que me llamó poderosamente la atención de él fue haber dicho que para traer a este señor presunto responsable de la muerte de las chicas de Roatán, tiene 1, 3 y 10 celdas preparadas para él para darle seguridad si así lo requiere. Me parece irónico, jactancioso, cuando ese mismo día, en una de las prisiones de alta seguridad, fallece una persona, supuestamente porque se suicidó. Entonces es como quedarse la piedra, como dice, en los dientes él mismo. Sí. Lastimosamente, nosotros como hondureños vemos otra realidad, vemos lo que ocurre en los centros penitenciarios, vemos lo que ocurre en nuestra sociedad. Y estamos observando que es la 9ª ocasión que se amplía el estado de excepción y no hay cambios en la extorsión, no hay cambio en la criminalidad, no hay cambio en trata de personas, no hay cambio en nada de lo que ellos han implementado. Son estrategias a corto plazo y no van a funcionar. La criminalidad ha demostrado ser más eficientes, estar más preparados, son personas jurídicas. Es así, el bandido va adelante. El bandido va adelante siempre, y todos los instrumentos que la sociedad a través del gobierno genera para cazarles, siempre van adelante, siempre van huyendo, siempre van escapando y encontrando los recovecos para poder mantenerse en la impunidad. Y eso es lo que quiero, Ana Lucía, que usted nos comente. Ese círculo de la violencia criminal es sellado por la impunidad. ¿Cuántos crímenes quedan en la impunidad? ¿Perciben ustedes que no hay eficiencia en las instituciones que deben de castigar el delito? Una cosa es la prevención, obviamente, pero una vez cometido el delito, el Ministerio Público y el Poder Judicial les debe mucho a los hombres y a las mujeres de este país. Por supuesto que sí. Desde el momento de la escena del crimen no saben levantar las evidencias, se contamina la escena, y si no hay investigación real no va a haber un castigo. Entonces, claro, hay impunidad casi del 100% prácticamente. Sí. Entonces, tenemos un Ministerio Público que nos cuesta un montón de dinero y no da resultados. Y no investigan, pasan los años y no hay criminales presos, entonces vuelven a delinquir. Por ejemplo, si hablamos de femicidios, ¿cuántos femicidas meten presos por los femicidios al año? Y si no hay investigación, entonces no hay un juicio adecuado y el Poder Judicial tampoco responde. Así es, o sea, y hay mora judicial. Igual nuestro Poder Judicial es muy débil, hay gente que paga, el Ministerio Público es débil también, o sea, aquí sí tiene precio la gente, muchísima gente tiene precio, entonces no avanzamos. También las técnicas de investigación creo que están retrasadas, entonces tenemos que actualizarnos. Y usted le hacía una pregunta a la compañera Cristina Alvarado, si la presidenta nos ha fallado a las mujeres, si nos sentimos seguras con sus políticas públicas. Pues, por ejemplo, con hombres machistas armados, como con la militarización de la sociedad, que ella prometió quitarla, pues yo no me siento segura, ni muchas mujeres. O sea, incluso militares en centros educativos acosando sexualmente a niñas. Entonces yo no me siento
que haya más hombres con armas y con el poder del Estado por ahí acosándonos, no me siento más segura, me siento más insegura. Además, que sabemos que las Fuerzas Armadas están contaminadas y que nunca ha habido una verdadera depuración. Desde los 80s y antes estaban depurando y realmente no hay una verdadera depuración. Claro. Y tenemos crímenes como el de la avioneta, lo que se pierde las armas, etcétera, y nunca llegan a los verdaderos culpables. Las muertes bajo custodia, ya eso es la vieja confiable, como dice la gente. Ay, se suicidó, lo de Keila Martínez, no hay nadie preso por eso. Entonces, mientras sigamos con esta impunidad y que cuando los militares matan y la policía, el Estado los defiende y hasta contrata abogados y abogadas carísimas para defenderlos y como, ay, no fueron ellos, o que tienen justificación, entonces por supuesto que no vamos a avanzar. Claro. Abogada González, ¿cómo se previene la violencia desde el punto de vista de la criminología? ¿Qué quiere recomendarle usted a Honduras? Como que fuera una lista de cosas por hacer. Ok, en primer lugar tenemos como Estado, como sociedad, que pedir a la presidenta, en este caso, porque es nuestra máxima representante, pues crear instituciones que brinde seguridad o formación en materia psicológica para estudiar. Como mencionábamos al inicio, la vestimenta nuestra no nos hace menos o más delincuente, pero a veces traemos causas, traumas de nuestra niñez que es importante atacarlas. Esa es la primera forma de poder tener una sociedad sana en el tema de violencia. Otra pues creo que la presidenta debe exigir a sus asesores resultados sobre las políticas que tienen en materia de prevención y de combate al crimen, especialmente a la Secretaría de Seguridad y otras instituciones que están a cargo de velar por la seguridad de la ciudadanía. Prevención, muy importante. Muy importante. Formación, sí. Formación, educación. Sí. La juventud se nos está yendo por desplazamiento forzado o porque están falleciendo violentamente, porque falta de oportunidades, sí. de desempleo. Oportunidades. Exactamente. Entonces necesitamos tener políticas de Estado fuertes que prevengan esta ola de violencia y crimen. Necesitamos recuperar el Estado de Derecho en nuestro país, realmente. Ahí hay un componente que usted menciona, abogada, que explica lo que hemos estado diciendo aquí en este foro, la falta de ver la cosmogonía del problema, la globalidad del problema, la complejidad que tiene el problema. Generación de empleo, por ejemplo, como prevención de violencia, es clave verlo en este país de tanta gente desocupada, de tanto joven que ni estudia ni trabaja, que está en el ocio, y el ocio es mala compañía, es mal consejero. Entonces, oportunidades, generación de empleo, oportunidades para el estudio, facilidades para que la juventud estudie, para que las madres solteras que tienen que cuidar a una criatura también tengan posibilidad de estudiar y de graduarse en una universidad como cualquier otra persona. Entonces, si no se ve eso de la generación de empleo como un elemento para la prevención de la violencia y solo se ve como un asunto que solo le interesa al COEP, a los ricos, a los oligarcas de este país y que etcétera, 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 y un problema estrictamente económico o de relaciones entre instituciones privadas y públicas, estamos equivocados. Sí, y algo importante que mencionaba Ana Lucía es el tema de la investigación en los procesos. Sí, exactamente. Si no se cuida la cadena de custodia y no damos con los verdaderos actores intelectuales, solo tenemos a los materiales y no hay suficientes evidencias, tenemos que ponerlos luego. No hay judicialización y hay mayor impunidad. Por supuesto. Casos sin resolver. Claro que sí. Ana Lucía Pérez, un saludo final para nuestra audiencia. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Sí, bueno, ha sido un honor para mí estar acá con grandes profesionales, he aprendido mucho. Un saludo al pueblo hondureño y pues apropiémonos de nuestras leyes, o sea, leamos la Constitución, leamos el plan de gobierno. Yo entiendo también que hay temor de contribuir con la policía para investigaciones. También entiendo que haya policías y militares violentos, ¿verdad? Pero unámonos y estemos en redes. Tenemos que organizarnos. Mujeres tienen que ir en las redes de mujeres definitivamente, ¿verdad? Porque a veces las redes de mujeres responden más que la policía. Entonces,
apropiémonos de las leyes y comuniquémonos y organicémonos. Ese es mi consejo final para el pueblo hondureño. Gracias. Muchísimas gracias. Abogada Zeida González, apreciamos mucho sus aportes a nuestro foro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, abogado, un placer y gracias por la invitación. Un saludo al pueblo hondureño y bueno, las mujeres tenemos que siempre estar de frente y exigir mayor participación. Cuando tengamos más mujeres también en participación en política vamos a tener mayor democracia. Así es. Muchas gracias a ambas. Gracias. A todos muchas gracias. Adiós.